25 de cada mes, pero hoy en particular se conmemora a nivel internacional. Entonces, voy a permitirme presentar a ustedes a mi colega, a la psicóloga Gabriela González Hernández. Ella es psicoterapeuta, es sexóloga, terapeuta de pareja y de adicciones. Así que súper completo su perfil. Ella está aquí a mi lado, conmigo y a mi lado. Y bueno, en síntesis les diría que Gaby, si no es que me haga falta, pero si tuviera ganas de ir con un psicólogo o psicóloga sería con Gaby. Además, ella tiene una formación muy padre porque es música en el buen sentido de la palabra, es cantante y toca en un conjunto con su familia y tiene muy buen clic con los jóvenes. Yo le agradezco mucho que esté presente y justamente nos va a hablar sobre el tema de equidad de género. Así que voy a poner la pantalla para compartir e iniciamos con Gabriela González. Muchas gracias. ¿Yo ya puedo hablar? Preséntate. Hola, muy buenas tardes a todos, autoridades, maestros, alumnos, chicos de la primera generación de la Escuela de Ciencias de la Tierra, ¿es correcto? ¿Es así? Muy bien, pues me da mucho gusto estar esta tarde con ustedes. Le agradezco a Monse las flores que me ha echado. Bueno, pues todos hacemos desde nuestra trinchera nuestro mejor esfuerzo por ser, por hacer, por prepararnos. Mi generación fue una generación, casi estoy cerca de los 60 años, fue una generación en donde ustedes se imaginarán que estas cuestiones de roles de género eran aún muy tradicionalistas. Un poquito de tiempo para acá se empezó a hacer se empezaron a hacer todos estos movimientos sobre la equidad y tratar de ponernos a hombres y mujeres en un mismo nivel de importancia. Y bueno, así es que yo tengo un poco la experiencia, no solo en la teoría, en el campo de la psicología y de la sexualidad humana, sino también como una vivencia. Para mí ha sido una lucha que he tenido que enfrentar. Me gustaría empezar con un ejemplo personal. En aquellos tiempos, yo decidí no tener hijos y eso fue para mí una lucha importante desde la familia en la que yo vivía, que era una familia muy grande, es una familia muy amplia, pero bueno, con una mamá que ahora tendría más o menos 90 años, a la que le parecía muy difícil de entender entrar en esta creencia de cómo es que su hija no iba a tener hijos. Recuerdo mucho que me decía, pero te vas a quedar sola, aunque sea para que no te quedes sola. Y a mí me agolpaba algo en el pecho, que decía a veces, espérate, pero los chicos, ¿por qué? Mis hijos o los chavos, ¿por qué tendrían necesidad de aguantarme a mí como mamá, ¿no? Esto, desde luego, chocaba mucho con las creencias de ella también. Y yo al mismo tiempo tuve que irla entendiendo, sabiendo que ella venía de esta cultura de los roles de género tan tradicionales. Yo tuve, por fortuna, la fuerza de mantenerme en esta idea, en este gusto, en esta decisión. Sin embargo, bueno, me iba encontrando a lo largo del camino con mucha gente que decía, ¿y por qué no un hijo? ¿Y por qué no un hijo? ¿Por qué no? Años después ya las jóvenes y los jóvenes toman mucho esta decisión y ya no se les cuestiona porque la cultura en la que vivimos actualmente ya les permite moverse en este sentido sin tanta complejidad y sin tanto que explicarle a nadie por qué se ha tomado una decisión diferente a lo que los cánones de género han dicho. Yo entiendo que ustedes están mucho más, tal vez serán la segunda generación que tiene estos permisos
¿no? Y que tengan mucho más libertad. Pero bueno, vamos a revisar ahora un poquito en la teoría cómo estamos en esta cuestión de equidad de género, que por un lado parece muy actual y muy de veras, y yo les diría en mi trinchera, como yo le llamo, y les repito, en mi consulta, esto no se ha visto tanto, pero vamos a empezar a ver una presentación que preparé y que me van a hacer favor de poner la primera diapositiva ahora, que en lo que la montan, yo estuve escuchando un poquito los videos anteriores, los que ustedes vieron también, y que hablaban de toda esta historia en cuanto a la equidad de género, donde me parece que a estas alturas todos sabemos que parte de los roles de género ancestralmente colocados son milenios de años, en donde nos han dicho que las mujeres servimos para la casa y los hombres sirven para el trabajo. Más adelante, mucho más adelante, más o menos hace unos 50 años, si no me equivoco en la historia que ustedes ya fueron revisando en presentaciones o en videos anteriores, la historia de equidad de género empieza aproximadamente hace unos 50 años. Bueno, esta es la presentación. No sé si podemos ir a la primera diapositiva, por favor. Muchas gracias. Entonces, hablando de una definición, tratando de hacer una definición en cuanto a la equidad de género, dice que se define, valga la redundancia, como la imparcialidad en el trato que reciben mujeres y hombres de acuerdo a sus necesidades respectivas, ya sea con un trato igual o diferente, pero que se considere equivalente en referencia a los derechos, muy importante subrayar, en referencia a los derechos, los beneficios, las obligaciones y las posibilidades de cada uno o una. Yo últimamente por esta misma razón acostumbro poner el arroba para incluirnos a todos, más allá de las Leslie, los Luz, ¿no? Que en realidad esto, a mí en mi experiencia me dice que nos quedamos más en el verbo y menos en la práctica. Esta sería una de mis intenciones, de hablar de la equidad de género, que podamos dar el paso transitorio hacia una verdadera equidad, que como yo les decía, hace 57 años estábamos más en la vieja usanza de los roles y ustedes están más en la novedad. Entonces, este concepto que dice aquí, yo quiero subrayar que considerar las diferencias sí, pero buscar las equivalencias al mismo tiempo para encontrar los derechos o ir en busca de los derechos, de los beneficios, las obligaciones y las posibilidades. Eso hay que ponerlo en un amplio espectro, las posibilidades que podemos tener ambos géneros, ya sin estas apreturas, sin estas reducciones de que unas servimos para una cosa y otras sirven para otro, sino buscar esta amplitud en todos los términos que quieran. Una amplitud sí, pero partiendo de las diferencias que sí existen. No nos vayamos con la finta, chicos, les puedo hablar así, muchas gracias. No nos vayamos con la finta de que entonces nosotras queremos todas meternos a la cantina. Es que entonces ahora todos los hombres tendrían que tener un rasgo femenino, si no, no se vale. No, hay diferencias que existen, que tienen su razón de ser, pero partiendo de ellas poder explotar el ser completo de cada uno de nosotros, hombres y mujeres. Vamos a pasar a la que sigue, por favor. Gracias. Ahí váyanse cuestionando cosas, vayan pensando para que al rato le demos un ratito a preguntas y respuestas, por favor. Ok, la siguiente diapositiva habla de el gobierno y la sociedad. Desde luego llegar, cuando los roles de género eran tradicionales, era porque así convenía, a partir de una división natural del trabajo, en la que se empezó, como yo les decía, hace miles de años,
venían obedeciendo a necesidades sociales, los cambios que se han venido haciendo, y en este sentido es el gobierno el que introduce estos nuevos términos en los que habremos de movernos, entendiendo desde luego que hay que regularnos como sociedad. Entonces dice aquí, si bien es cierto que existen consensos internacionales en pro de la equidad entre hombres y mujeres, la experiencia indica que es necesaria una fuerza que vaya del gobierno a la sociedad y de la sociedad al gobierno para un resultado más efectivo. Ya me platicarán ustedes en su momento cuál es su experiencia al respecto, porque dice que la experiencia indica que esto no está siendo necesariamente cierto. Entonces, sí, el gobierno se ha ocupado de llevar a cabo leyes, debates que llevan a las leyes para regular esta equidad, esta misma participación, esta misma explotación de capacidades, esta misma expresividad de las mismas, y hace su labor desde esta parte que le toca, que sería la de las legislaciones, la de la Constitución, la de la autoridad, desde luego, y de ahí se empieza a permear a partir de talleres, cursos, diversas políticas hacia las sociedades, pero resulta que en las sociedades a veces no es tan bien aceptada por, diría yo, este peso milenario que se tiene en relación a los roles de género. Era una cuadratura muy grande, era una cuadratura muy profunda, era una cuadratura muy vieja. No es fácil hacer los cambios culturalmente hablando. Por eso yo digo aquí que en la experiencia no se ha llevado a cabo como desearíamos muchos, como esperaríamos muchos, en el entendido que esto puede ser mejor para la humanidad, para la sociedad, para las familias, para las personas. La parte siguiente de este escrito dice, ya que aún falta sensibilización por parte de las instituciones y las autoridades. Es decir, el gobierno hace su trabajo, desean que haya una sociedad más justa, más equilibrada, pero también hay una parte de puente que se tendría que unir entre lo que está escrito y entre lo que se lleva a cabo como ejercicio a la población, en este caso las instituciones. Recuerdo un caso que, si me permiten, se los voy a comentar. Yo creo que es muy enriquecedora la práctica en todos los ámbitos. Hace recién un par de meses, un paciente llega a mi consulta porque su pareja estaba siendo generadora de violencia. Ella era una mujer. Y él estaba preocupado, desde luego, por esta circunstancia, que yo me daba cuenta que no tenía muy clara en la conciencia, muy claro en la conciencia que él estaba siendo víctima de violencia. Y cuando se lo expongo y se lo explico, él cae en cuenta y dice, oh, yo pensé que solo eso les pasaba a las mujeres. Entonces él se sentía el más bueno del mundo. Lo era un hombre, es un hombre noble, pero se sentía bueno porque decía, yo no la maltrato, no, aquí no sé qué está pasando, tenía que ponerle el nombre, y pareciera como que esto fuera de ficción, pero no, repito que tiene un par de meses que esto pasó en mi consulta. Entonces él descubre que él está siendo víctima de violencia, pero lo que lo llevaba al consultorio era la preocupación de que su mujer trataba muy mal a su hijita. Le dije, ok, es violencia. En ese periodo, en un periodo breve, ella venía muy cansado, con el agua muy hasta el cuello. Bueno, explota la bomba en su casa. Él va a la jurisdicción correspondiente. ¿Y qué creen que sucedió? Que aun cuando él dio pruebas de la violencia que su mujer ejercía sobre él,
y sobre su hijita, antes de escucharlo hablar, ya le habían dado a la mamá la buena. Ya habían dicho que la mamá, por ser mujer, seguramente no estaba ejerciendo violencia y que en ese momento esta mamá, esta mujer, se iba a quedar con la patria potestad de la niña, en tanto se hacían los estudios correspondientes. Entonces, yo concluyo a partir de experiencias como esta que no hay equidad. Si es cierto, es muy verdadero que las condiciones históricas sobre el género han causado en las mujeres una condición diferente y menos buena. También es cierto que hay una inequidad o un trato diferenciado ante los hombres, y esta prueba actual a mí me deja con la boca abierta y además ejemplificando lo que les decía, no hay sensibilización por parte de las instituciones aún. Es decir, faltaría un trabajo de poner a la práctica en la conciencia y en la emoción todo esto que ya está escrito y legislado. Y el párrafo siguiente dice, todavía en varias sociedades y comunidades aparecen con frecuencia tradiciones, valores y prácticas culturales que no obedecen a este propósito. Y mirando esto como tradiciones, valores y culturas como en un ámbito el más grueso de la sociedad, pues ahí se pone también de manifiesto esta dificultad para poder pasar al otro lado del río donde las condiciones para todos pudieran ser mejores. Nos falta mucho trabajo aún. La siguiente, por favor. Gracias. Uno de los objetivos de la equidad de género es incorporar medidas encaminadas a compensar las desventajas históricas y sociales que padecen las mujeres. Y aquí yo encontré esta ilustración que me parece muy creativa y muy transparente en este sentido, en donde sin querer, repito, por la división histórica del trabajo, en donde las mujeres tenían que quedarse en casa por cuestiones de amamantamiento del chamaco, no era porque querían, estaban más cerca de las cuestiones domésticas, efectivamente. Si estoy aquí en la casa para darle chicha al niño, entonces mientras lavo los trastes o tiendo la cama, pero era una circunstancia. Y la circunstancia de ellos era ir a buscar comida. A partir de esta idea es que todo se empieza a deformar, de tal manera que casi sin darnos cuenta quedamos oprimidas, quedamos en un ámbito sumamente diferenciado, sumamente discriminado, y dice aquí como desventajas históricas y sociales, y volvemos al peso del tiempo. Son experiencias y creencias de hace cientos de años. Es entendible también que un cambio de esta naturaleza y de este tamaño requiera un poco más de tiempo, pero ojalá que nosotras y nosotros los actuales ayudemos a que esto camine mejor. Por favor, la que sí. Bueno, entonces, al estar esta circunstancia, al seguir estando esta circunstancia por cuestiones naturales, seguir su curso, perdón, hay desventajas al final. Unos pagamos unas cosas, otros pagamos otras cosas, y vamos a ver. Estas diferencias en el género han llevado a la discriminación de las mujeres en muchos sentidos. Entre otros, la ha hecho más susceptible a padecer algún tipo de violencia. Dice aquí que en muchos sentidos ha habido discriminación a las mujeres. Por ejemplo, la ilustración anterior era una propuesta como laboral, más o menos,
pero entre otras tantas, justo ahora que estamos en el Día Naranja, 25 de noviembre, Día Internacional de la Violencia contra las Mujeres, por eso me quise venir por esta vena y tomar esta vía, ya que entiendo que ustedes han estado empapando de este tema. Entonces, esta inequidad ha generado una opresión de nosotras como si valiéramos menos. Y al final se ha convertido en una cuestión de poder. Cuando la igualdad habla de eso, de iguales derechos constitucionalmente, al final esta desproporción de las tareas, estos roles de género viejos, tradicionales, han hecho que nosotras seamos más susceptibles al poder de ellos. Ojo, no se trata de ir en contra de ellos, esta es una realidad. El texto siguiente dice, la inequidad genera machismo, nadie lo pidió, nadie lo quiso, ni ellos, ni nosotras, pero así sucedió. El machismo, cosificación de las mujeres, y la cosificación causa violencia. Claro, está como muy puesto en estas palabras. Si nosotros al final, por los roles de género viejos, resultamos siendo una cosa, ¿verdad? Resultamos siendo menos importantes, menos valiosas, menos cuidadas, en términos de que no hemos tenido oportunidad, o bien fue lo que se fue oprimiendo, la oportunidad de ser y demostrarnos con nuestras capacidades, nos convertimos en cosa y las cosas son violentadas. Son frases muy fuertes. La palabra misma a mí me parece, me da escozor, cosificación, sin embargo, es la verdad. Cuando uno, cuando menos en nuestra profesión, en la psicología o en la mía, he tenido oportunidad de trabajar con gente que es violenta y con gente que es víctima de violencia, verdaderamente es un shock mental darnos cuenta cómo así se sienten ellas o así lo creen ellos. Voy a ponerles otro ejemplo bastante rudo. En la consulta, esposo y esposa, él dice, venimos aquí porque ella no quiere tener sexo conmigo. Y una de sus frases célebres que jamás olvidaré, que es que dice, es que ella debería de ponerse cachonda cuando yo le hago así. ¡Oh! Qué bueno que yo estaba sentada, porque escucha uno de cosas, todas las que quieran a lo largo de mi trayectoria, pero cuando escucho esto yo ya no sabía si reaccionar, si defenderla, si ponerme del lado de él, si creerle casi, pero él decía con mucha vehemencia y mucha convicción, es que ella tendría que ponerse cachonda cuando yo hago así. Así o más violencia. No está por demás decirles que este señor, pues al verse confrontado con lo que la psicoterapia, ante lo que la psicoterapia lo colocaba, pues a la tercera sesión no quiso regresar. Afortunadamente la mujer sí, y ha ido creciendo. Ese es un efecto, ese es un efecto. Si él se hubiera quedado, seguramente también tendría la misma oportunidad. Ok, vamos a la siguiente, por favor. Entonces, pensando en que sí se han invertido tiempos para generar estas condiciones de equidad, ha sido un tema que se volvió importante a nivel internacional, que hay normas que pretenden regular todo esto para que la situación cambie. Bueno, todavía falta mucho camino, pero yo aquí expongo en breve algunas mejoras para lograr esta equidad. Dice, aplicar realmente los principios de la equidad de género garantizaría las mismas oportunidades para hombres y mujeres, tomando en cuenta las necesidades de cada persona, como tanto he insistido.
sin importar su sexo, su género, su ideología, la etnia en la que habitan, la orientación sexual, la religión, la edad, etcétera, etcétera. Es decir, de nueva cuenta subrayo aquí las ventajas que podrían tenerse y lo bien que suena que nos miremos todos como iguales, no solo hombres y mujeres, no solo mujeres y hombres, sino gente de tez negra, de tez blanca, rubios, de ojos azules, indígenas, cuando todavía esto sigue siendo muy, muy marcado, sigue habiendo mucha discriminación, incluso en las mismas etnias donde hay gente negra, por ejemplo, en el sur de Oaxaca sucede así, y los negros de aquellos pueblos son discriminados. Entonces, falta mucho trabajo. Sin embargo, revisando la parte de la teoría y lo poco o mucho que hemos escuchado sobre equidad de género, yo sé que, o quiero pensar que todos estamos sobre esta misma idea, llevar estos principios a la realidad. Garantizaría, dice aquí, yo todavía lo puse un poquito en futuro porque insisto en esta dificultad de hacer los cambios. Sin embargo, socialmente es muy bueno, emocionalmente es muy bueno. No hay un crecimiento solo para el que trata bien al de afuera, sino mi crecimiento interior por tratar bien al de afuera ya está siendo una ganancia. En principio, y esta es la idea, que todos pudiéramos ir a estos puntos de a poco o de a mucho, o haciendo conciencia de nuestras posiciones en la vida, qué tanto somos discriminatorios unos de otros sin darnos cuenta de que así lo somos, porque como así me enseñaron en mi casa, como así lo creímos, pues entonces damos por hecho que estamos en lo correcto. Sin embargo, no siempre es así. Yo los invito a que echen una miradita a su interior para que podamos apoyar a las instituciones y a las comunidades desde lo personal. Vamos a la siguiente diapositiva, que es ya la última, y que bueno, dice, valorar la importancia de las diferencias entre hombres y mujeres y a partir de ahí dar un trato equivalente a cada persona en términos de dignidad, igualdad, justicia y prosperidad. Esto sé que lo han oído muchas veces. Esta es mi conclusión. Empezando, como les decía, desde cada uno, desde la trinchera de cada uno, para ayudar a que estas diferencias no sean tantas o que estas diferencias sean respetadas y sean más equivalentes. Puse aquí algunas imágenes para hablarles para tener como ejemplo el simbolismo en primera instancia de la equidad de género que debería estar presente, creo yo, en todos nosotros. Luego una imagen en donde un hombre y una mujer trabajan en un taller mecánico. ¿Se puede? Sí, sí se puede. Habrá que establecer diferencias para algunas especificaciones de ese trabajo. Seguro, esa sería la equidad, buscar el acomodo para que ambos puedan salir adelante en ese mismo empleo. Otra imagen donde una mujer negra se besa con una mujer blanca. Aquí no es nada más cuestión de razas, sino también de que debe haber equidad en las relaciones eróticas, en las vinculaciones amorosas. Otra imagen que me pareció importantísima porque aún sigue sucediendo y mucho, donde hay un esqueleto, una figura de un hombre que simula un hombre y una cierta cantidad de dinero, y también del otro lado la figura que simula una mujer con la misma cantidad de dinero. Si somos capaces de dar, tenemos que ser también capaces de recibir lo mismo, a lo que tenemos derecho. Estas imágenes de lo que hoy sucede mucho, tiene mucho tiempo que no voy a la universidad, ustedes me contarán si ya se encuentran con estas imágenes en sus baños, de los baños mixtos. Aún no, me dicen por acá que aún no. Sin embargo, bueno, también es una pretensión hacia el avance. Sí las he encontrado en otro tipo de instituciones, y ¿qué creen?
que la gente se sigue metiendo, sigue haciendo a unos baños de mujer y convirtiendo otros los baños del hombre. Cuesta mucho trabajo. Pero bueno, vamos elaborando todos este proceso, aportando todos para este proceso de cambio. Y esta última imagen con lo que voy a terminar y que justo guardé para el final, es que hay dos personitas aquí ayudándose para llegar a un mismo fin. Y yo creo que esta es la intención que más ayudaría de fondo a los cambios que se están pretendiendo en la superficie, que es esta igualdad tendría que ser con el apoyo de todos, con todos, mismos valores para los hombres, mismos valores para las mujeres, que no haya un peso, y eso con eso quiero terminar, que no se escuche que vengo aquí a hablar solo de ellas. Aquí ambos géneros somos igualmente importantes. Con la siguiente termino, creo que es un agradecimiento nada más. Aquí puse, es necesario aprender a comunicar lo que sentimos y respetar. Esto es por la intención que se tiene con este tipo de intervenciones, conferencias, talleres, videos, de que todos participemos, qué pensamos, qué nos gusta, qué no nos gusta, con qué estamos de acuerdo, qué nos hace falta, y tener la capacidad de externar lo que sería, hablar de los sentimientos sería una parte importantísima para lograr la equidad de género, y respetar lo que diga el de junto. Muy bien, pues gracias por su atención. Nos quedamos con las preguntas que ustedes quieran hacer, con los comentarios, con las experiencias personales incluso, ¿no? Yo los escucho, chicos y chicas, me da mucho gusto estar aquí. Muchísimas gracias, Gaby. Yo estaré aquí guardando la sana distancia, como debe ser. Jóvenes y querida comunidad de la ENCIT-UNAM, les pediría que prendan sus cámaras para en esta parte de las preguntas y respuestas poder coadyuvar con un poco más de cercanía. Y aquí está Gaby para responder a sus preguntas o inquietudes con muchísimo gusto. Hola, bueno, ¿puedo hablar? ¿Puedo tomar la palabra? Ah, sí, claro. ¿Sí me escuchan? Héctor Sí, Reyes, que se había quedado pendiente desde hace rato. Sí, Héctor, claro sí, que sí. pues muchísimas gracias por la plática. Creo que fue muy sintética, pero también aclaró muchísimas cosas. Y yo creo que usted mencionó varias cosas que son importantes. Externar lo que sentimos y lo que pensamos con respeto, pero también habló sobre la interseccionalidad, ¿no? Esta situación que sufren las mujeres, que no solo son discriminadas o violentadas por ser mujer, sino por ser mujer indígena o por ser mujer pobre. Entonces son varias cosas que se unen y sufren, una misma persona puede sufrir diferentes tipos de discriminación. Entonces creo que eso es súper importante. Y yo, no sé, aprovecho que está el director. Muy buenas tardes y muchas gracias. Creo que estos círculos y estos espacios son muy buenos para nosotros como comunidad, pero a mí me encantaría y si se puede, estaría increíble, si no, pues de todos modos lo quiero mencionar. Hacer una propuesta para que, bueno, yo soy de geografía aplicada, de la primera generación, y creo que hablo de algo muy importante que es empezar o sea, que esto va a ser con tiempo, que no es de un día para otro. Y como primera generación, pues me sentí con esta responsabilidad y creo que la comparto con otros compañeros de hoy en día, o sea, hoy en nuestras clases, pues no hemos tenido ningún caso de acoso ni de abuso, pero si algo he aprendido en la carrera es a que se pueden prevenir muchas cosas. Entonces, en medida de esto, yo creo que estaría increíble que dentro del, no sé, en el primer semestre nos pudieran, am, creo que alguien, Hay un No, micrófono abierto por ahí. sí, le ¿Lo pedimos pueden por favor. apagar? ya. Gracias. Sí, hacer Héctor. un taller o un ciclo de seminarios, pero de manera obligatoria. Yo sé que todos, tanto geografía aplicada como ciencias de la Tierra, tenemos una carga de materias, pero estos temas no son para quitarles valor ni decir que, no sé, las cuestiones de género son menos importantes que las de matemáticas. Al contrario, yo siento que son igual de necesarias e igual de complejas para nuestra formación como universitarios
Y si nos queremos, si queremos y arrancar bien como ENCIT, creo que este sería un punto a favor de nosotros y que la ENCIT sea reconocida como un espacio seguro para mujeres, un espacio seguro para todos y para todas. Entonces, a mí me encantaría formar parte si es necesario y yo creo que algunos de mis compañeros que también ya veo que está Jimena, Cassandra, por ahí estaba Fausto y también creo que comparten ese entusiasmo por querer hacer un espacio seguro para todos y para prevenir, porque hay muchísimos casos dentro de la universidad de acoso, de violencia y llegan a una situación de inestabilidad dentro de la facultad o de las escuelas y estamos yo creo que a un buen tiempo de empezar a generar estos círculos, ¿no? O sea, talleres exclusivamente para hombres, porque, claro, lo mencionaba, ¿no? La violencia pues, puede ser verbal o ya física, pero existen los micromachismos, ¿no? El mansplaining, el gaslighting, y dentro de las clases se puede dar, ¿no? Y a veces uno como hombre es bien difícil darte cuenta de lo que haces, ¿no? De interrumpir a una mujer cuando está hablando, pues también es un micromachismo. Entonces, siento que si en el primer semestre se nos da una buena base, se nos dan conocimientos y a las futuras generaciones, toda la carrera se pueden prevenir, tal vez no se van a erradicar, yo sé que es un proceso difícil, pero sí van a disminuir los casos. Bueno, de mi parte Muchas sería. gracias. Gracias, Héctor. Aprecio mucho tus palabras. Ahorita te comento, pero quiere intervenir la maestra Montserrat. Sí, Gracias. Héctor, muchísimas gracias porque en la mañana en la clase de geografía aplicada, justo al concluir, ya corriendo antes de ir a la siguiente clase, expresaste esta inquietud y yo te comenté que lo abrieras en la sesión justo de este momento y te lo aprecio mucho, te lo aprecio mucho. Por supuesto que vamos a formar esta comisión, les estaremos avisando. Celebro escuchar de un joven varón el concepto de gaslighting que con lo que tiene que ver es cuando una persona nos dice que no es cierto lo que estamos pensando o que no es cierto lo que nos estamos imaginando. A fin de cuentas, como que devalúa lo que estamos sintiendo o que las cosas no son de determinada manera. Muchas gracias, Héctor, y de verdad apreciamos porque preparamos con mucho cariño y compromiso estas tutorías en estos temas. Gracias, Héctor. Gaby, adelante. Sí, gracias. ¿Quién más? Yo quisiera comentarle con Héctor. Lo que dijo Héctor, mejor dicho, primero es muy grato encontrarme yo con una generación de jóvenes como ustedes, por eso les hablé como así, como si yo también fuera joven. Ahora los veo y entonces que existe esta sensibilidad en ti me hace mirar con bonito el trabajo de muchos, de mucho tiempo, de muchos años, y que tú ya estés en esta emprendiendo, ¿no? Y liderando, dice, ahí está Jimena, ahí está Cassandra, y qué tal director, ya se nos fue el director, ya no lo veo, y qué tal director, dice, aquí está, que si hacemos algo, yo quiero decirle, director, mucho gusto, que yo me incluyo en los talleres que gusten para la mejora de estas cuestiones de género, para que las inequidades empiecen a hacerse menos. Y creo que tiene mucho sentido lo que Héctor dice, si cada facultad, independientemente de lo que se trate, tuviera una educación, esto sería parte de la educación sexual, ¿no? A grosso modo, otro gallo nos cantaría. Agradezco mucho, Héctor. El director, no sé si quiere decir algo. Muchas gracias. Bueno, gracias, Gaby. Me llamo José Luis. Y justamente cuando estábamos escuchándote, Gaby, Sí, te voy a decir, Gaby, sí, claro. recibí un correo que se lo acabo de mandar a Mariana también y a Montserrat, que son los lineamientos para conformar las comisiones internas de igualdad de género en las entidades académicas. La verdad es que no lo he leído porque me acaba de llegar. Ajá. Pero esa es una de las muchas iniciativas que hay en la universidad, que hay en la UNAM, para abordar este tema, ¿no? Y yo coincido con Gaby, yo tengo una hija de 20 años, que está más o menos de la rodada de la mayoría de ustedes, y alguna vez platicaba yo con esto y decía, bueno, pues es que no es que antes no haya sucedido todo lo que estamos viviendo ahora. Y me decía ella, lo que pasa es que ustedes se lo callaban.
y ahora no se lo están callando y me parece pues, que eso, al menos ya reconocer que el problema existe, ya es un paso adelante para solucionar los problemas, ¿no? Que será muy difícil solucionarlos todos, pero reconocer que existe el problema es un paso adelante. Y me parece que todos lo tenemos claro, que el problema existe, y desde hace mucho tiempo, y ahora cuando escuchamos este tipo de conversaciones, de charlas y demás, nos damos cuenta que todos en mayor o menor medida hemos caído en esto, ¿no? Consciente o inconscientemente, o interrumpimos a alguien cuando habla, que ya puede ser una especie de agresión, ¿no? Que tenemos que ir aprendiéndolo, porque esto no acabamos de aprenderlo, pero qué bueno que haya esta conciencia. Y una de las cosas que sí me puse a revisar rápidamente en los lineamientos de la comisión, que lo tengo aquí en la computadora, incluso se los voy a mandar a sus correos para que lo vean, pero acerca de cómo conformar estas comisiones, ¿no? Y lo que se menciona aquí es que las comisiones tienen que estar conformadas por todos los sectores que integran a la escuela. Es decir, no solamente que esté el director o la directora en su caso, o los profesores, profesoras, sino que también esté el alumnado representado, ¿no? A mí luego estas comisiones también, bueno, entiendo que las comisiones son pequeñas para poder ser operativas y que puedan dar resultados, pero lo que también me parece importante es que esto no sea el trabajo de un grupo muy pequeño y que no pueda permear a toda la comunidad, ¿no? Y lo que también alcanzo a ver aquí es que en las funciones de estas comisiones, pues es precisamente fomentar este tipo de actividades que permitan transmitir la importancia del respeto, de la igualdad, que eso sí lo tenemos que tener clarísimo, ¿no? En toda la universidad, pero en esta escuela. Como yo ya les he dicho, esta escuela es la mejor que tiene la UNAM. Creo que los otros directores no estarán de acuerdo, pero yo sí. Entonces, y es la única manera de estar convencidos de que lo tenemos que hacer muy bien. Así que yo, pues es agarrar la palabra que dice Héctor ahorita y que seguramente muchos están de acuerdo, de poder hacer este tipo de actividades, pues obligatorias, si es necesario, ojalá que fuera más por convencimiento que por obligación. Pero cuenten con eso, y como los he dicho en muchas ocasiones, la dirección está abierta para cualquier propuesta que tengan ustedes. Este evento que tenemos hoy me parece que es muy importante y le agradezco mucho a Monse y a Mariana que realmente, además de la ponente de lujo que tenemos, estos videos que vimos al principio me parece que nos ponen los pies en la tierra de lo que estamos viviendo, ¿no? No podemos tener una sociedad tan deteriorada y me parece que la educación es una de las vías para salir adelante, ¿no? La escuela nos educa, la familia también nos educa y a veces no podemos controlar todo lo que nos llega de educación, pero en la medida que nosotros tengamos lo que esté a nuestro alcance, de verdad cuenten con todo el apoyo que podamos dar. Y este tema en particular, a mí en lo personal me preocupa muchísimo, como a muchos de los que estamos aquí, o como a toda la universidad que ha tomado muchas medidas, pero sin lugar a dudas hay que tomar muchas otras, ¿no? Perdón por extenderme en tanto. Pero... Muchas gracias. Gracias, José Luis. Jóvenes, chicos, chicas, ¿alguien tiene alguna pregunta para Gaby? Adelante, son bienvenidos sus comentarios, sugerencias o preguntas. ¿Todo claro? ¿Todo bien? No, yo quiero hacer un comentario. Sí, Jimena. Cuando estaba hablando acerca de que existe inequidad de género, pues mencionó el caso de su paciente, ¿no? Que el hombre era pues víctima de violencia. Y si bien es cierto que, o sea, tanto hombres como mujeres sufren inequidad, yo creo que el hecho, en la sociedad hay como barreras tanto estructurales como culturales que hacen que las mujeres estén en desventaja. Y bueno, a esto quiero agregar como ya algo más personal, que es que la violencia no es algo que solo se tiene que recordar hoy,
Creo que es algo que se vive todos los días y tendríamos que tener como los sentidos muy agudizados para que seamos capaces de identificarlo, ¿no? Porque lo podemos vivir en nuestra propia familia y podemos normalizarlo. Y cuando salimos, no sé, cuando estamos en la escuela, cuando estamos en una relación, puede que se nos haga normal. Entonces, yo creo que, por ejemplo, en el noviazgo, muchas veces empieza como con cosas chiquititas, ¿no? Tal vez una burla, los celos bonitos, que la verdad nunca son bonitos. Yo creo que eso ya es, o sea, los celos no son normales y no se tienen que normalizar. Entonces yo siempre, la verdad, lo que hago en esos casos es ver el violentómetro. Bueno, no sé si suene muy raro, pero es que es una referencia, ¿no? Claro. Porque va como por semáforos y ya te vas dando cuenta que estás en riesgo y ya cuando hay una agresión, un pellizco o algo raro, es como, oye, vete de ahí, no está bien, porque el amor no duele y no está bien, ¿no? Entonces, son como diferentes escalas, pero al final todo nos lleva, o sea, es una cadena pues, de acciones, ¿no? Que al final se van cambiando de escala y, acabo de ver el comentario. Em, y pues, o sea, al final son como pequeñas cositas que al final se van incrementando y pues que en la ciudad, en la sociedad lo vemos a nivel macro. Y creo que yo comparto con todas mis compañeras que es bien feo salir a la calle o bueno, a donde vayas y tener que pensar como a dónde voy a ir, con quién voy a estar, la hora, el horario y así, ¿no? Y ya ni siquiera tener confianza como de subirte a un Uber porque sabes que pues corres peligro. Y no sé, yo creo que todavía tenemos muchos retos por enfrentar y afrontar, pero creo que somos una generación consciente y al final viene un relevo generacional y creo que todos tenemos herramientas muy importantes y relevantes que nos pueden ayudar a cambiar. Ujú. Gracias. Ya me siento menos vieja porque mi experiencia puede ayudar, Jimena. Gracias por tu comentario. Yo creo que tanto José Luis como Jimena han hablado de uno de los puntos fundamentales, la conciencia que ahora existe. Si bien falta mucho movimiento para poder transmutar a la práctica de estas cuestiones que se plantean, el tener conciencia, por supuesto que está ayudando a que las cosas sean diferentes. Echar mano del violentómetro. Bueno, yo no tengo la información de si esto es o no es violencia, pero aquí dice mi manual, ¿no? Cuando antes de esto no había manuales ni para ser pareja, ni para saber si los celos eran amor o no eran amor, ¿no? Pero ahora hay estas sensibilizaciones, estos instrumentos a los que podemos recurrir y bueno, pues yo me iría a lo que decía José Luis, si está abierto que este tipo de cosas sucedan en su escuela, pues ahí es donde va a ser la cuna de las conciencias, ¿no? Algo, en esta ocasión entiendo que son intervenciones pequeñas, ¿no? Media hora de la información, media hora para preguntas o comentarios, que más bien han sido comentarios, no ha habido preguntas, que también suena bastante bien. Hacer talleres de 4, 8, 12, 24 horas para todos, bueno, pues nos va a traer otros resultados, nos va a llevar a más conciencias, ¿no? Y aprender cómo poner esto en la práctica. No sé si hay más preguntas, más comentarios, más intervenciones, alguna pregunta más. ¿Alguien quiere decir algo? ¿No? Abraham, Michelle, Derek, Susi, Montserrat, A ver, Marianne, yo quiero decir algo. Omar, claro que sí, Omar. Bueno, así como está diciendo mi compañera Jimena y también usted lo mencionó en pues, en las diapositivas, pues sí, o sea, yo puedo confirmar que sí, cuando un hombre es violentado por la mujer, no se hace mucho porque o sea, a mí sí me pasó eso con una novia en la prepa y pues yo hice, o sea, yo no lo vi, yo no lo veía, la verdad, porque era violencia así como que muy pequeña, pero una amiga sí lo vio y es la que me empezó a decir así de que esto es violencia, así,
Y pues ya fue cuando empecé a hacer más conciencia, ¿no? Entonces, lo primero que hice, pues, fue platicárselo a mi mamá. Y pues ella igual me dijo que sí era violencia, porque, o sea, primero, pues sí, o sea, me decía así cosas, la chava, que, así cosas, verbales, ¿no? Pero ya después sí que, me mordía esas mordidas de amor o no sé qué, ¿no? Y Agresión ajá, ajá, disfrazada de amor. ajá, ajá, exacto, exacto. Y y pues ya fue cuando fui a jurídico de mi prepa y pues platiqué todo eso y así. Y lo que más me dolió, creo que no me dolió tanto de que me estuviera pasando esa violencia en la relación, sino cuando fui a jurídico y platicárselo pues al señor que estaba ahí en jurídico y que casi se burlara de mí de que pues me estaba dejando que eso me hiciera este, pues la novia que tenía en ese entonces. Y pues realmente no hicieron nada, o sea, no hicieron nada para ayudarme en ese caso. Y pues así se quedó hasta que un día se lo platiqué a esta amiga que me estaba diciendo que era violencia todo lo que me hacía la chava. Y pues ya le dije que no se hizo nada. Y fue cuando al día siguiente me enteré que esta amiga había ido a su casa de esta chava y que la había golpeado porque, o sea, ¿La no, amiga, tu exnovia? ajá, porque dijo, bueno, si tú no le vas a poder hacer nada y si no hace nada por Oh, para ayudarte, pues yo te voy a ayudar y voy a golpearla. Y pues ya esas así fue son como, amigas. ajá, y pues ya fue cuando, o sea, no, o sea, la agradecí tantito, ¿no? Pero dije, bueno, eso tampoco fue lo correcto, entonces, Entiendo. pues así. Pero o sea, sí puedo confirmar que esos casos sí suceden. Sí. Gracias por compartir algo tan personal, Omar. José Luis, tienes un personal para moldear y hacer grandes personajes con estas intervenciones que escucho. La maestra Montserrat quiere decir algo. Sí, comentar, muchas gracias, Omar, por este comentario, porque precisamente veía hace un momento datos del INEGI y resulta que en los casos de violencia, o sea, los hombres que sufren de violencia son menos conocidos porque no denuncian y no hablan por esta creencia o por estas normas sociales que dan cuenta de que cómo le va a pegar una mujer a un hombre o cómo el hombre se va a dejar o cómo el hombre va a ser chillón o cómo si el hombre es macho. Entonces, sí me parece que estamos en un momento, jóvenes, en que muchas estructuras están cayendo porque ya no sirven y lejos de tender un puente para unirnos y comunicarnos mejor hombres y mujeres, si no nos cuestionamos, si no nos replanteamos la manera de hablar en primera persona desde lo que sentimos y expresar justo lo que nos significa la actitud o comportamiento del otro, difícilmente vamos a avanzar de una mejor manera. Así que muchísimas gracias, Omar, te lo apreciamos mucho. Sí, sí, Omar. ¿Qué quiere decir ese corazoncito que Que les salió? gusta lo que estoy Ah, muy diciendo. bien. Sí, acuérdense, 57 años, dice mucho. Gracias, Omar. Yo quiero comentar algo en relación a tu experiencia. Dices que desafortunadamente las autoridades de tu prepa no hicieron caso. Y hace rato yo hablaba de la falta de sensibilización en las autoridades, ¿no? Para que tomando estos cursos de conciencia y formación nueva puedan hacer caso y saber que pues, ellos sí tienen manuales y protocolos para seguir casos como el tuyo, pero este hombre ni le importó, ni se empapó y además de todo se burló. Ahí está uno de los filtros que tenemos que pasar como sociedad para lograr estar mejor. Pero dijiste algo muy importante, mencionaste la frase de no hicieron nada, así se quedó. Así se quedó por parte de las instituciones, pero no se quedó así por parte de una amiga que tuvo a bien decirte, aguas,
hey, aquí está pasando algo, y tú con una confianza que pocas veces se da, vas con tu mamá y le dices, oye mamá, y la mamá con una sabiduría te dice, sí, mijito, así no va la cosa, y luego Omar va de nueva cuenta, se mueve y denuncia ante su autor. Eso no es que así se quedó Omar. Eso es que Omar seguramente creció muchísimo a partir de esa experiencia. Mucho en psicología utilizamos el término de ve a darle las gracias a aquella exnovia que te enseñó, aun cuando el momento no fue agradable, te enseñó todo esto que estamos ahorita mirando que juntaste. Omar no es el mismo seguramente a partir de esa experiencia, aunque haya sido difícil. Y lo que se esperaría, es importante esto para todos, es que aprendamos que las relaciones personales, los vínculos afectivos que hacemos, no es por la culpa del otro o de la otra que nos hizo o nos dejó de hacer, es que nosotros somos el elemento en común. Omar, ya no te vas a encontrar una igual de violenta a partir de lo que aprendiste. Va a ser menos violenta. Yo esperaría que ella no fuera violenta. ¿Sí me explico? Buscamos siempre a nuestras parejas del mismo tamaño emocional del que nosotros somos. Entonces, allí hubo un gran brinco y un gran aprendizaje. Muy bien, no sé si tienen, creo que tenemos tiempo para otra pregunta más. Exactamente, una pregunta más. O algún comentario, ¿sí? ¿Dónde? ¿Quién? Sí, yo. Es una pregunta. Sí. ¿Cómo deberíamos de reaccionar entonces ante violencia o acoso en la calle, que es más difícil de denunciar? Mira, es una pregunta muy amplia, con una respuesta muy amplia, porque tiene muchas implicaciones. Para empezar, el hecho de que alguien que sufre acoso en la calle diga, tengo que reaccionar, ya es bastante bueno, porque habrá, Susi, lo sabrás, gente que ni siquiera reacciona y piensa que le tiene que ir a pedir perdón al acosador o acosadora. Entonces, eso ya es bastante bueno. En principio, esto te da elementos para decir, hey, conmigo no puedes hacer eso. Alguien que tiene esta conciencia pone un límite de inmediato a nivel personal. Ahora bien, se puede seguir a la instancia superior, una denuncia en el MP, pero quién era, no sé, pero ustedes escúchenme que yo le estoy diciendo que no estoy contenta por esto que pasa en el Metro Portales. ¿Sí me explico? Porque también si lo dejamos pasar así, la falta de sensibilización de las autoridades, pues tienen todo el permiso para, aquí no pasa nada, ¿no? Entonces, ¿para qué me aprendo las leyes o para qué checo la Constitución si aquí ni vienen? O con mis respuestas negligentes hago que la gente se vaya y no deje puesto, aquí, denme mi papel, que yo vine el día tal porque me acosó el señor X, ni siquiera lo conozco, pero esta es mi manera de ayudar a que se vaya ampliando ese panorama y a que ustedes no se queden quietos. Entonces, de lo particular a lo general, es algo de lo que te puedo decir hoy, Susi. Sí, muchas gracias. Sí, de nada, de nada. Yo tengo una pregunta en cuanto a esto. ¿Y quién, Mariana? ¿Qué podemos hacer para no entrar en una crisis de pánico en esos momentos? ¿Puedes, porque, por ejemplo, subir un poquito tu volumen, por favor? Sí. Sí, Mariana. ¿Ya se me escucha mejor? Mejor, gracias. Sí, mi pregunta es, ¿cómo podemos hacer para no entrar en una crisis de pánico en situaciones así? Porque, por ejemplo, a mí me ha tocado igual en el metro, camión, cualquier lugar así, hasta caminando nada más, igual, con una ropa, con la que sea, pero yo en lo personal me da ansiedad todo esto y sí he entrado en estados de pánico un poco ante estas situaciones y pues quiero preguntarle como psicóloga cuál es su recomendación para no entrar en justo estas situaciones en medio de acoso. Mariana, mira, una pregunta bastante difícil
porque tiene que ver con una cuestión de perfil de personalidad. Entonces, dar así como una receta de cocina, pues entonces gritas, entonces corres, entonces lo empujas, entonces, no va a poder ser en tanto que tú tienes ya esta timidez intrínseca, ¿no? Claro que podemos hablar que en la práctica puedas tú, con esta conciencia con la que haces la pregunta y dices, ¿cómo hago si un momento así sucede? Ah, bueno, ya me voy a ponerlo en la mente y voy a decirme que voy a actuar como si pudiera, pero esto sí es entre comillas, ¿sí? Voy a ir hacia afuera y a decirle, quítate, retírate, a mí no me lo haces, pero esto es un poquito actuado. Para que esto pueda volverse realidad, tenemos que ir a la profundidad de lo que somos, ¿no? Y este tipo de reacciones, chicas y chicos, tienen que ver mucho con la fortaleza interior, ¿no? Entonces, aquí sí te hablaría, me dijiste, te pregunto como psicóloga, yo te contesto como psicóloga, te hablaría de un proceso psicoterapéutico que te ayude a fortalecer esta parte de tu yo. No quiero sonar como poco práctica, porque tú bien dices, bueno, y si esto me sucede mañana que voy en el camión, pues de aquí a que voy a psicoterapia, ¿no? Pero sí quiero darme a entender que una cosa es la cuestión de la actuación, hacer como si ya pudieras, porque ya tienes esta conciencia, y otra, que sí haya una revisión interna para hacer una fortaleza más profunda. ¿Sí, Mariana? Sí, ok, gracias. Perdón, sí, fue un poco rara la pregunta. Gracias. No, por favor, está bien. No hay preguntas raras, ni buenas ni malas. Gracias por la pregunta, Mariana. Me parece que ya el tiempo se agotó, ¿sí, maestra Monse? Entonces, bueno, pues yo muy agradecida, José Luis, mucho gusto, chicos y chicas, mucho gusto. Ojalá que José Luis organice algo para que yo vaya a hacer un taller por allá, algo más movedor, ¿no? Algo que nos desestructure para poder acomodar y luego estrenar una estructura. Bueno, muchas gracias a todos por todo. Disculpe, nada más una cosa rápida. Perdón. Si después hacen como más pláticas, bueno, dicen que se va a comentar como este tipo de cosas, pues igual como nos irían avisando al correo, supongo, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Les acabo de mandar un correo a todos en donde vienen estos documentos de las comisiones de género. Pues échenle un ojo, pues yo no lo he acabado de leer, pero así que espero no haberles pasado algo demasiado comprometedor. Pero revísenlo, yo creo que va todo encaminado a fortalecer esta cultura de igualdad de género. Y seguiremos haciendo cosas. Gaby, seguramente te vamos a llamar para que nos ayudes. Yo con mucho gusto. Muchas gracias, Gaby. A mi alma mater. A Monse, a Mariana, que organizaron esta sesión que me parece muy interesante y se ha demostrado con los comentarios. Además, ustedes saben, Montserrat Gamboa está pues platicando con muchos de ustedes, ¿no? Esta situación, no sé, yo recuerdo que cuando yo estudié la licenciatura, todavía me acuerdo, pero fue uno de las etapas de mi vida más interesantes, ¿no? Y más divertidas. Y pensar que ustedes no tienen esa posibilidad porque no pueden convivir con sus compañeros, pues la verdad es que sí es una pena. Y bueno, afortunadamente por lo menos nos podemos ver en cuadritos, ¿no? En la computadora, que en mis tiempos ni de casualidad. Pero organícense ustedes también, formen grupos, platiquen entre ustedes. Yo creo que entre ustedes se están platicando, tienen, pues no sé si ya grupos de cuates en los cuadritos estos, en el Zoom o lo que sea, pero platiquen y convivan y platíquense entre ustedes todas estas cosas que estamos viendo. Y créanme que yo soy el primer interesado en que podamos hacer una comunidad, dadas las circunstancias, pues como la podemos hacer ahora, ¿no? No tenemos otra alternativa. Pero ya nos desquitaremos y nos va a salir muy bien, van a ver.
Así sea. Entonces, pues los esperamos en las siguientes sesiones, en los siguientes grupos que se han armado. Platiquen con Monse, con Mariana, con cualquiera de nosotros, estamos abiertos, manden correos y demás. Y estos eventos seguramente se van a multiplicar, ¿no? Porque creo que son necesarios. Tenemos que suplir esa falta de convivencia personal que esta situación nos ha impuesto. Pero bueno, ya haremos una pachanga grande cuando todo esto pase, ¿no? Ojalá. Muy bien, gracias, José Luis. Abraham, me dice la maestra Monse que por supuesto que estarán enterados de los talleres o cursos o lo que se organice en lo sucesivo. Gracias. Y es que más que nada porque igual sí tengo como algunas dudas. Bueno, o sea, como que siento que hay mucho que abarcar. Sí. Y también pues mucho que contar también. Y pues no solamente como con respecto a lo de los géneros, sino en general en la violencia y todo lo que se vive, ¿no? Sí. Entonces pues eso son nada más. Sí, Abraham, muchas gracias. Yo igual que ustedes, que todos, espero que haya más espacios de esta categoría y de esta calidad. Gracias, José Luis, gracias, Mariana. Muchas gracias a la maestra Monse por la organización de estos eventos. Y bueno, nos veremos pronto, chicos. Que estén muy bien. Muy bien. Muchas gracias, Sí, jóvenes, gracias, que estén muy bien, cuídense mucho, gracias a quienes participaron en el chat hablando de la sororidad, qué gusto escuchar este término también. Chicas, compañeros, ya estamos ahí avanzando a la porra del ENCIP que comentaremos mañana en la sesión de tutoría grupal. Gracias a todos, todas, compañeros funcionarios, docentes, muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. José Luis, si quieres dar un último mensaje, por favor. No, pues cuídense mucho, nos vemos pronto. Mañana podemos vernos otra vez. Y manden sugerencias, ideas, lo que gusten, y si podemos ayudar, ya saben que estamos aquí. Muchas gracias por estar aquí y dar su tiempo. Gracias, Gaby, Monse, Mariana. Muchas gracias, adiós. Gracias, Monse. Cuídense. Bye. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Gracias, tengan un buen día. Gracias.